Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, mi vida, bastante bien, pues un poquito cansado de las actividades de la semana, pero de ahí en fuera todo bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estuviste? ¿Qué tal tu semana? Qué bueno, pues la verdad estuvo bastante bien, ya casi iniciar las vacaciones, entonces hoy fue un día muy relajado, me siento muy descansada y también tú te ves bastante descansada. Muchas gracias, es que me acabo de bañar. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos bastante bien. Muchas gracias por preguntar. Y pues bueno, como esto pueden ver, es el episodio número 1 de Josfer o Yuria, el podcast donde estaremos conversando sobre temas que van surgiendo en nuestra vida cotidiana. Claramente pláticas incómodas, pero que esperamos que les ayuden mucho a nuestros oyentes. Y pues bueno, nosotros somos una familia pues un tanto tradicional, conservadora y panista. No es cierto, panista no. Pero pues sí, donde vamos a platicarles sobre cómo fue nuestra niñez y la forma en la que estamos intentando pues llevar nuestra familia y pues la crianza de nuestro pequeño Eliel en el transcurso del día a día. Entonces hoy en nuestro primer capítulo vamos a hablar precisamente de la familia monoparental de la que yo vengo, donde solamente mi mamá se encargaba de mis hermanos y yo. Entonces va a estar muy bueno este episodio, los invitamos a que nos acompañen en este episodio y entonces de esta forma puedan ir viendo de qué se va a tratar pues este podcast. Interrumpo su programación para invitarlos a que me visiten en mi canal principal de JustCord, en donde vamos a platicar sobre videotutoriales de música, problemáticas musicales, cómo las vamos solucionando y sobre todo algunos vlogs donde vamos a platicar sobre estilo de vida. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos. Por supuesto, cada uno de ustedes son invitados y también los vamos a invitar, ya saben, a que le den un like a este video. Pues se suscriban al canal y pues nos ayuden a compartirlo con sus amigos. Si es de su agrado, por supuesto vamos a estar subiendo episodio semana tras semana. Y vamos a estar pues esforzándonos un poco. Bueno, ya entrando a la materia de lo que es el episodio del día de hoy, pues como bien decía mi esposa, vamos a platicar un poquito del tipo de crianza de la cual ella vino a compartirnos en esta noche y pues de nuestras vidas, ser partícipes en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues bueno, pues cómo no vamos a iniciar con esta charla sin empezar con una pregunta, ¿verdad? La primera pregunta sería, pues, ¿cómo fue vivir, ¿verdad? De forma monoparental, es decir, con un solo padre, en este caso tu mamá. ¿Cómo fue el estilo de vida que tuviste al vivir únicamente con tu mamá? Platícanos un poquito de esto. En realidad es curioso lo que voy a decir, pero cuando uno es niño no se da cuenta. O sea, no se da cuenta si tienes un solo papá o una sola mamá y si tienes los dos papás. O sea, tú creces en lo que crees que es normal. Claro. En realidad yo siento que en mi caso no me di cuenta de que solo tenía mi mamá, porque yo tengo otros dos hermanos y ellos pues también su papá lamentablemente falleció. Entonces en este sentido los tres vivimos en las mismas condiciones. Entonces no había esta diferencia de que ellos sí tenían su papá y yo no. Entonces fue un poco normal en mi caso crecer así. Ya cuando, por ejemplo, yo entré al kinder, a la primaria y observas que tus compañeros tienen esta diferencia de que tienen papá o tienen mamá y tú no, es ahí cuando te cae el 20 de decir, ok, yo soy diferente. Pero inicialmente desde tu casa, pues en realidad es algo como muy común y normal por las circunstancias en las que creces. Entonces estamos hablando de que tú te percatas ya dentro de tu infancia, todo gira en torno a la infancia, ¿verdad? Donde ya te percatas que solamente tienes, en este caso, a mamá. Ok, perfecto. Teniendo en cuenta de que esto se remonta dentro de la infancia, pues poco a poco los niños se van dando, pues vaya, cuenta de estas situaciones, ¿no? Y para ti estas circunstancias, ¿cómo fueron el solamente vivir con tu mamá? En realidad, ahora que nosotros vivimos en otro tipo de familia, es donde me doy cuenta realmente de las diferencias. Por ejemplo, mi mamá pues era quien llevaba el sustento a la casa, quien tenía que trabajar, quien los fines de semana la verdad es que yo odiaba que se quedaba porque pues era hacer quehacer, hacer limpieza, levantarse temprano, cosas que pues claramente, por ejemplo, como niños lo que deseamos es descansar o dormir o salir. Entonces en este sentido era así.
nuestra semana, pues mi mamá tempranito se iba a trabajar. Yo como soy la última, pues la mayoría del tiempo pues estaba solita. Mis hermanos pues ya se habían casado, ya se habían ido de la casa. Y entonces pues era una situación un poco complicada porque pues no ves a tu papá o a tu mamá, en mi caso, de toda la semana, ¿no? Más que en las noches, esporádicamente, y los fines de semana, que es cuando puedes pasar tiempo con ellos. Obviamente mi mamá sí se dedicaba pues a pararse temprano, a hacer el desayuno. Te he dicho en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, los hot cakes, los sopes eran algo tradicional de domingo en mi familia. Sí, y entonces en este sentido es diferente porque pues tú cuando tienes un papá y una mamá, pues tu mamá se encarga de ti toda la semana, ¿no? Pero en mi caso, pues solamente la veía los fines de semana y ella quería pues aprovechar ese tiempo a lavar o hacer otras actividades, cuando uno como niño, o yo en mi caso, pues quería salir. No quiero decir que era malo, pero sí eran las circunstancias en las que yo actualmente pues estaba viviendo. Ok, perfecto, sí, ¿no? Y sobre todo el tema en el que pues como bien tú dices, ¿no? Muchas veces papá pues juega un rol y mamá pues juega otro rol, ¿no? Si lo vamos en una familia pues común, ¿no? Que socialmente se habla de las familias comunes y pues me imagino que en este caso pues el más impactado pues siempre es uno cuando es niño, ¿no? Ajá. O sea, el impacto es en los niños, ¿no? En el infante. Y por supuesto pues mamá pues se transforma en la supermamá, ¿no? Para poder sacar adelante, hacer todo, ¿no? Y sacar adelante pues a los pequeños y pues sobre todo pues las circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Pero pues para que mamá pueda hacer todo esto pues debe de haber al final de cuentas alguien encargado de ti, ¿no? Alguien que tenga que estar al pendiente en la ausencia de la madre, alguien que deba pues darte un alimento, tal vez acompañarte a la escuela. Pues me imagino que esto fue durante toda tu infancia. Entonces no sé quién se haya hecho cargo de ti durante todo este camino, ¿no? Durante tu periodo hasta que tú ya creciste, que te podías tú ya ser independiente. Sí. ¿Quién se hizo cargo de ti? Y es que en este caso, por ejemplo, sí necesita, cuando uno de los padres es soltero, esta red de apoyo. No en todos los casos llega a suceder, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chica, que en este caso eran mis tías. Okay. Dos de mis tías, una era la hermana de mi mamá y la otra era la esposa de uno de mis tíos. Vivíamos relativamente cerca, por ejemplo la escuela, mi primaria estaba en medio, al lado había un mercado y nosotros vivíamos en los alrededores. Nosotros vivíamos en la parte de atrás, mi tía vivía enfrente, la hermana de mi mamá, y mi otra tía, que era la esposa de mi tío, estaba en una de las orillas de esas mismas calles. Okay. Entonces ellas eran las que se encargaban pues de cuidarme cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Entonces técnicamente pues sí, esta era red de apoyo en familia, ¿no? Ya sea con mi tía o con mi otra tía, pero en este caso pues lo que ayuda mucho es la convivencia entre los primos. Aunque yo soy la prima la más chica, por ejemplo en el caso de mi tía, ella tenía un hijo más chiquito, entonces yo crecí con él pues como hermanos, ¿no? Así. Y con el caso de mi otra tía, pues ella ya tenía tanto hijas como hijos más grandes, pero igual, o sea, siempre crecimos muy unidos. Cuando mi mamá ya cambian sus circunstancias, cambió también su trabajo, nosotros nos tenemos que mudar, y de vivir de la Colonia Estrella, pues nosotros nos mudamos a Jardines de Morelos. Y allá no vivía nadie más que nosotros. Entonces, en ese sentido, pues ya mi mamá tuvo que ajustar algunos horarios para poder estar más al pendiente de mí. Pero en realidad, pues era sencillo. Ella dejaba la comida y pues ya tú como niño, ya sabes, metes al microondas o calientas en la estufa e intentas hacerte hasta cierto punto independiente. Eso es lo que te toca a ti. Pero como te decía hace un ratito, ¿no? Esta era una circunstancia pues bastante normal. O sea, para mí era algo cotidiano, que cuando mi mamá, ya muchos años después, cuando yo ya estaba muy grande, adolescente, ya ella deja de trabajar y pues para mí era una extraña, sí, claro. Porque pues sí vivía conmigo, pero era de llegar no en la mañana, ajá, sí, se iba en la mañana antes de que yo me fuera a la escuela y ya después en la noche pues ella llegaba. Obviamente pues durante ese lapso, por ejemplo, ella me mandó a la primaria, ya después cuando nos cambiamos en la tarde, y a la secundaria pues también en la tarde, para que esos tiempos
pues yo no estuviera tan sola en la casa. Pero en realidad pues sí se necesitó hasta cierto punto esta red de apoyo. Y ya cuando fui creciendo, pues obviamente mis hermanos ya fueron pues regresando a la casa por diversas circunstancias. Entonces ya cuando mis hermanos vivían cerca, ya fue un poco más fácil. Y ya fue cuando nuestro núcleo familiar se unió un poquito más. Porque yo ya era más consciente, o sea, ya estaba más grande. Y mis hermanos pues ya habían pasado por circunstancias que hicieron que se acercaran otra vez a la familia, en este caso a mi mamá y a mí. Por supuesto, ¿no? Y sobre todo muchas veces cuando se requiere el apoyo, pues la primera persona con la que corres es con la familia, ¿no? O sea, no vas a ir a dejar a tus hijos a lo mejor con un desconocido. Digo, hay gente que sí lo llega a hacer, ¿no? Y no solo en México, sino en el mundo. Pero cuando buscas el bienestar de los hijos, en este caso una madre soltera, pues busca el apoyo de la familia, ¿no? Y sobre todo pues la familia debe, pues no se ve obligada, pero pues lo adecuado es abrir pues esas puertas, ese apoyo, ¿no? Y pues apoyar al final de cuentas a el núcleo familiar, pues para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos mutuamente. Y eso creo que es muy bueno. Y al final del día, a pesar de que no siempre está la mamá, en este caso, pues no sé, a mí me gustaría saber qué dificultades fuiste experimentando en el transcurso de toda esta experiencia, ¿no? Porque al final de cuentas somos experiencia y pues tenemos que ir pues aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades tú experimentaste? O sea, ya me platicaste que te empezaste a ser independiente, ¿no? Que empezaste a calentar en el microondas, obviamente imagino que tu mamá te dejaba las cosas preparadas de alguna forma, pero dentro de todo esto no siempre pues, estuvo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades tú sentiste tanto de manera pues física como emocionales a vivir de esa forma? Sí, creo que la principal y que siento que yo de alguna forma pues he acarreado hasta el momento es que, por ejemplo, no me gusta comer sola, no, porque durante muchos años yo pues comía sola. Pero la cuestión es que pues sí, ¿no? Mi mamá agarraba y dejaba comida, o sea, era siempre. Y el refrigerador estaba con cereal, con yogur, con leche y con comida pues sólida, ¿no? Guisados, sopas, arroz, dejaba mi mamá. Pero en este sentido, pues la verdad, o sea, habían días así completos que yo agarraba, pues obvio, como una niña, y agarrar solamente las chucherías o sí, las golosinas. Sí. Y pues no calentaba comida. Y ya cuando llegaba mi mamá me decía, ¿y por qué no comiste? Y para mí era difícil, y creo que es algo que tengo que seguir trabajando, el hecho de que yo comiera completamente solita. Hasta que yo ya soy grande es cuando me doy cuenta de esa ausencia y de esa herida hasta cierto punto de abandono, sí, que claro, yo traía arrastrando hasta ese momento en el que pues, sucedieron ciertas circunstancias, ¿no? Sí, y perdón que te interrumpa, creo que es muy cierto porque digo, yo que vivo con ella 24/7 y tantas horas en la semana. Es muy cierto, muchas veces llega a suceder que a mí dice, es que no me gusta comer sola, es que no me dejas comer sola y demás. Por ejemplo, yo voy a hacer un paréntesis, yo en mi casa, mi papá nos enseñó que nos teníamos que quedar en la mesa hasta que el último acabara de comer, porque mi mamá era la última que acababa de comer, y eso lo vamos a ver en el siguiente episodio, ¿no? Pero yo de facto tengo esa costumbre de quedarme en la mesa, aunque yo haya terminado ya los alimentos, pues de quedarme allí y esperar a que todos ya hayan terminado los alimentos, ¿no? Y de alguna manera eso ha fortalecido pues nuestra relación, ¿no? Yo de facto lo tengo, es algo que no me cuesta trabajo, y ella me comentó pues, desde que éramos novios, pues esa situación, no sabes que yo tengo este conflicto, este problema, y pues tengo que irlo trabajando. Claro, esto no significa que ella sea dependiente de mí, que ella no va a comer hasta que yo no venga. No, claro. ¿No? O que no haya nadie y ella no va a comer. Sí, o que ¿no? yo tenga problemas con la con comida el alimento, o ¿no? la alimentación. Sí, no, eso no significa, sino que yo comparto esto porque eso nos ayuda. A nosotros como matrimonio nos ha ayudado, tanto lo que yo ya he traído, pues como ella que trae esta situación, ¿no? Y esto pues también nos, dejando de ver el lado pues malo de la moneda, vamos a darle un giro de 360 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de lo malo siempre hay un aprendizaje, ¿sí? Siempre hay una lección aprendida. Entonces a mí me gustaría conocer y saber
¿Cuál es esa lección aprendida que tú tuviste? ¿Cuáles fueron esas fortalezas que desarrollaste y que hasta el día de hoy tú crees que pues te están ayudando? Sí, claro, pues creo que no, claramente no todo fue malo, ¿no? Punto número 1, la verdad cuando yo iba creciendo, sí llegó un momento en el que yo llegué a pensar, bueno, ¿qué hubiera sucedido si mis hermanos y yo hubiéramos tenido un papá? O sea, tú te pones a pensar y dices, ¿cómo sería nuestra vida en este sentido, no? Pero lamentablemente yo vi otros casos en el que, por ejemplo, las familias estaban juntas, pero que tenían muchos problemas, o que aún así se descuidaban los hijos. Y en cierto sentido, eso a mí me consoló para saber que yo había estado en el lugar correcto. Claro. Que a como sea, o sea, aunque mi mamá hubiese sido madre soltera, pues en este sentido mi mamá dio absolutamente todo por darnos esta comodidad, esta independencia. O sea, gracias a Dios, aunque mis tías me cuidaban, yo nunca tuve que vivir, por ejemplo, en casa de alguna de mis tías. O sea, era como que nada más me cuidaban durante el día y yo tenía una casa en donde llegar. Ajá. ¿Ibas a tu casa? Sí, exacto. Yo dormía todas las noches en mi casa junto con mi mamá. Entonces, en este sentido, yo pienso, me voy a desviar un poquito del tema, pero yo pienso que mi mamá no rehizo su vida debido a esto, debido a ver por nuestra seguridad, o en mi caso, pues la seguridad por ser niña, por ser mujer, de que alguien llegara pues a golpearme o a hacerme algo de forma indebida sexualmente. Entonces, en este sentido, yo veo esa como una fortaleza. Mi mamá nos protegió mucho de esas circunstancias que gracias a Dios no sucedieron. Entonces, aunque nosotros somos una familia tradicional y hasta cierto punto yo lo apoyo, yo también creo que tanto un hombre como una mujer a veces es mejor estar solos para evitar precisamente esos traumas de que los niños vean peleas o vean circunstancias difíciles en el matrimonio, a querer a fuerzas estar unidos porque así tienen que crecer con un papá y una mamá. Sí, la idea, ¿no? Que se viene arrastrando de que socialmente pues nos vemos obligados a tener esta estructura. Una familia padre, madre, ¿no? Muchas veces yo creo que por eso los psicólogos tienen mucha chamba, ¿no? Porque llegamos, hemos ido a psicología y la verdad es que a veces llega uno pues a comentar esto, ¿no? Es que yo me daba miedo los viernes porque mi papá ya era un golpeado. No a mi caso, sino que es un ejemplo. Es un ejemplo, sucede, ¿no? O mi mamá estaba llorando todo el tiempo. Todo el tiempo, o había mucho alcohol, o yo por eso detesto el alcohol, o caso contrario, ¿no? Soy golpeador porque yo veía esto, soy abusador o abusadora por esto, soy bebedora por aquello, ¿no? Un tema muy aparte, pero que sí es muy cierto, ¿no? O sea, el querer obligar o forzar a tener una familia común, o una familia tradicional, que exista papá y mamá, pues a veces es peor que pues a veces que sea un solo padre, ¿no? Pero de forma más sana, podríamos decir. Claro, sí. Y pues bueno, pues al final de cuentas, pues hay en este lapso pues ciertas fortalezas, ¿no? Se vuelve una mujer independiente, ¿no? Una mujer pues que aprende a solucionar problemáticas con la marcha del tiempo, ¿no? Conforme pues uno va creciendo también, sí, ¿verdad? y precisamente eso, ¿no? O sea, al final del día, mi mamá nos enseñó, por ejemplo, el sentido de la responsabilidad. Te digo que ya llegó un momento en el que mis hermanos regresaron a casa. Y, por ejemplo, en este sentido, yo te lo he comentado, ¿no? Mi mamá nos enseñó, por ejemplo, a hacernos responsables cada uno de su propio lugar. Sí, claro. Es algo específicamente muy importante. Por ejemplo, en el caso de ella, pues nosotros teníamos que ayudarle a hacer labores de la casa, porque pues no podía encargarse ella. Ella siempre tenía una frase que decía: no puedo ser papá y mamá a la vez, no puedo proveer y ser niñera a la vez. Y hasta cierto punto es necesario. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aprendimos, por ejemplo, a levantar nuestros platos, a lavarlos, a doblar tu ropa, cosas que tú tienes que hacer por tu bien y por el bien en conjunto. O sea, si tú agarras un vaso,
tú ibas, lo dejabas a su lugar, o tú ibas y lo lavabas, Sí. o tú ibas y hacías lo que te correspondía a ti, ¿no? Y en este sentido, ya a medida, pues obvio, de que yo fui creciendo, mi mamá pues fue dándonos muchas más responsabilidades, que para ella claramente pues no es que fueran una carga, pero a veces no le daba tiempo de hacer todo. Y esto, como tú mencionas, muchas gracias, sí me hizo pues una mujer muy independiente, Sí, claro. que soluciona los problemas en el momento. O sea, hubo situaciones difíciles, claro, Sí, pues, pero sí. en este sentido cuando yo fui creciendo era de pues ahora tengo que trabajar, y no solo yo, o sea, yo no fui de solamente trabajar y a eso me dedico, sino ok, tengo que trabajar, pero tengo que apartar un tiempo para hacer mis labores, o para también darle, por ejemplo, en este sentido que éramos mi mamá y yo, también yo tenía que darle tiempo de calidad a ella y ella a mí, ¿no? Entonces, claro. después ya de que ella dejó de trabajar, sí se hizo esta unión pues mucho más fuerte, Sí. de tener esta no solo relación familiar, sino esta amistad que realmente nos llevó a después desarrollar pues bastantes buenas conversaciones, buenas cosas, y me di cuenta que era yo muy parecida a mi mamá debido a las circunstancias que habíamos vivido, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y esto también encamina a muchas veces los valores emocionales y pues incluso las carencias y las fortalezas tanto emocionales como materiales, ¿no? Y esto me encamina a preguntarte, ¿tú consideras, digo, dentro de toda esta situación que fuiste viviendo, algunas pues carencias, digámoslo así, emocionales, aparte de las materiales, que tú digas, es que sabes que mi mamá, pues yo la comprendo, pero siento que me faltó esto? ¿Hay algo que tú pienses que hubo en carencia en ese sentido? Pues creo que sí y no. Ajá. O sea, en sentido material, la realidad es que pues yo tuve todo. Claramente, ¿no? No, mi mamá nos dio así a atascarnos, Sí. porque pues cuando uno eso hace con sus hijos llega a veces a malcriarlos o a Sí, mal claro, acostumbrarlos. Pero mi mamá, la verdad es que yo siempre, nunca tuve así como carencia de que me faltó algo para comer o una casa donde vivir, o sea, siempre tuvimos eso. Pero del otro lado, en las carencias emocionales, la verdad cuando yo era niña no lo sentía, como yo te decía, Sí, claro. era Hasta algo que lo viste. muy normal. Sí, Ajá. claro. Pero ya cuando llegué a la adolescencia, Es me di cuenta el que, punch. ajá, Sí, exactamente. Sí, porque al final de cuentas, digo, una mamá o un papá soltero, una mamá soltera, porque hoy en día ya también papá soltero, eso lo vamos a ver después, pero pues padres solteros, al final del día es como el equipo de fútbol, ¿no? Tienes 12 jugadores en tu equipo de fútbol, estás jugando el partido, te expulsan a uno, esos 12 jugadores se convierten en 22 jugadores, ¿sí? O sea, redoblan esfuerzos. Y pasa lo mismo, padre y madre son dos, falta uno, pues esa persona se va a convertir en dos, o en tres, o hasta en cuatro, ¿no? Materialmente se busca pues que no haya carencias, ¿no? Se busca trabajar día, noche y por todos los medios para sacar adelante a tu familia, ¿no? O a tus niños, a tu familia, ¿no? Pero emocionalmente muchas veces se descuida esta situación, ¿no? Y el impacto no solamente está cuando están pequeños o somos pequeños. Creo que la manifestación de ese impacto se da cuando llegamos a la adolescencia, ¿no? Donde se pone lo chido. Entonces, aquí pues a mí sí me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo fue que tú empezaste a manifestar este impacto en tu adolescencia? O sea, ¿cómo fue durante tu adolescencia todo esto que fuiste viviendo por la ausencia de alguna forma física de tu mamá, ¿no? Pues, para salir a trabajar. Claro, y es que precisamente esto es así, ¿no? Porque mi mamá va a trabajar y pues no puede estar 24/7 conmigo. Entonces, aunque a mí me gustaba la escuela y todo, pues sí me volví un adolescente tremendo, un adolescente conflictivo. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, en mis épocas, pues se utilizaban las tardeadas, que irse de pinta con los amigos. Sí, claro. Entonces, eso
cuando tú te juntas, obviamente no el hecho de que tú seas una mala o buena persona quiere decir que te vas a juntar con malos o buenas personas. O sea, creo que somos una combinación de todo, ¿no? Sí. Personalmente no es una persona ni totalmente buena ni totalmente mala. Pero en este sentido, yo sí, pues al tener la ausencia de mi mamá, yo empiezo, pues puedo decirlo así, a descarriarme. Sí. Y empiezo pues a salir con los amigos, a irme a fiestas, a una edad muy temprana, a los 12, 13 años, cuando es el mero apogeo de la adolescencia. Tienes cambios físicos, sí, cambios hormonales, entonces precisamente fue esta situación, ¿no? Entonces yo empiezo a juntarme con personas más grandes que yo, sí, a donde ya no solamente era ir y cotorrear, sino hacer cosas más complicadas, que claramente no es que yo le eche la culpa a mi mamá, pero pues sí fue una situación que yo escogí debido a que estaba esa ausencia de que me dijera, ¿sabes qué? No sales. O sencillamente no te juntes con esa persona. No, y aparte de todo se te hace fácil, ¿no? Ajá. ¿Sabes quién? Nuestra mamá no se va a dar cuenta, ¿no? Exactamente. Porque si hasta uno como adulto trabajando dice, se accidenta una persona, le preguntas, ¿y por qué lo hiciste? Y te contesta, es que se me hizo fácil hacerlo. Y ahora imagínate una persona de 12, 13 años, ¿no? Sí, es que se te hace fácil hacerlo. Y por supuesto, pues vienen los reproches, vienen los reclamos, es que tú no estuviste, es que tú no me diste, etcétera, ¿no? Pero si tú eres una persona joven y estás viendo este podcast, de verdad créeme que muchas veces, pues los padres no es que estén ausentes, sencillamente están haciendo lo más que pueden y están tratando de sacarte adelante, sí. ¿Sale? Y si eres una persona adulta como nosotros, adulto joven o tal vez mucho más adulto, que la verdad me gustaría que en la caja de comentarios nos dejaran su opinión, ¿verdad? Sobre estas circunstancias. Sobre estas situaciones para que nosotros podamos leerlo, por supuesto compartirlo y retomarlo en el episodio número 2, ¿verdad? El por qué a veces pues los adultos pues no hacen las cosas mal, a veces lo hacen por los hijos, ¿no? Y lamentablemente cuando los adolescentes llegamos a la edad donde ya somos analíticos de alguna forma y ya podemos ponernos al tú por tú, lo que hacemos es reprochar. Y el camino no es ahí, ¿no? El camino no es ese, sino que eso lo debemos de ver como una forma de aprendizaje en el que podemos decir, ¿sabes qué? Yo viví esto o lo estoy viviendo y en el futuro quiero que esto es lo que tenga mi familia, ¿no? Esto que es lo que viva mi familia. Y también lo entonces, que uno tiene que hacer es al final del día tomar sus responsabilidades. Claro. Porque si papá o mamá no está físicamente presente, pero tú no puedes agarrarte de eso. O sea, tú no puedes decir, por culpa de él o ella, yo estoy haciendo esto. O sea, al final del día, a veces son también las decisiones que uno mismo toma, la compañía que uno tiene, las carencias emocionales que uno también tiene, y entonces es ahí cuando se orilla. Gracias a Dios, por ejemplo, a mí nunca me pasó nada de lo que yo tenga que arrepentirme o de algo que yo tenga que llorar, pero lamentablemente muchas de las personas que viven en esta situación sí toman el camino más fácil, sí, ¿no? Claro. Las drogas, el alcohol, también las situaciones sexuales. Y sobre todo es muy importante, chicos, que recordemos que las decisiones que nosotros tomamos de manera independiente o individual tienen una consecuencia. Exacto. Sea positiva o sea negativa, chicos. Entonces, pues en ese sentido los invitamos a reflexionar. Si estás en una situación así, pues ve, abraza a tu mamá, abraza a tu papá y pues agradeceles. Están haciendo lo que pueden. Sí, a veces papá y mamá llegan cansados del trabajo, frustrados por el dinero. La situación económica del país muchas veces no ayuda. Sobrellevar los gastos, ¿verdad? A veces se tiene que rentar un cuartito, a veces se puede rentar una casa, a veces no se puede, sí, a veces hay que vivir con el tío, del primo, del familiar, pero eso no significa que papá o mamá no esté haciendo su esfuerzo, ¿no? Y papá y mamá, si tú estás haciendo el esfuerzo, tampoco podemos justificar en nuestra ausencia física con la ausencia emocional. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Tú también dejas lo del trabajo en el trabajo, lo de la calle en la calle, a mí me ha sucedido, y pues llega y santa paz, ¿no? O sea, conversa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Platícame. Y es que también tenemos que recordar que, pues, por ejemplo, nosotros venimos de otra generación que al final del día
no supo cómo llenar estos vacíos emocionales. Sí, claro. O sea, muchos, en el caso, por ejemplo, de mi mamá, pues tenía un papá golpeador, una mamá que trabajó, eran muchísimos hijos. Entonces, también tenemos que comprender que las circunstancias que ellos vivieron, pues es lo que nos pueden ofrecer, ¿sí me entiendes? Sí, por supuesto. O sea, si un papá no recibió amor, si un papá o una mamá no recibieron cariño o los trataban a golpes, pues cómo podemos también nosotros en esa etapa exigirles algo que ellos tampoco no saben cómo dar. Sí, y en parte es cierto, pero también en parte tenemos que nosotros romper con ese círculo vicioso, ¿no? O sea, no porque yo no recibí amor, no voy a dar amor. Tal vez, vamos a ver el otro lado de la moneda. Yo no recibí amor, ahora puedo dar amor, ¿sale? Y eso nos encamina, pues, a lo siguiente, ¿no? Tú como persona... bueno, perdón. No, y es que comentábamos, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, en la adolescencia, pero cuando yo paso por una circunstancia muy difícil, que llego a caer en depresión, es la primera vez que yo voy a pisar, pues, a un psicoterapeuta. Entonces el psicoterapeuta me dice que tengo heridas emocionales y que estas heridas, pues una de ellas es el abandono. Y entonces yo vengo con estos daddy issues, ¿no? En esta situación de buscar en una pareja lo que yo no obtuve, por ejemplo, de mi papá, en este sentido de que yo completamente pues no lo conocí. Entonces, estas circunstancias no solamente te afectan cuando eres niño o adolescente, sino también en la adultez, a la hora no solo de tomar las decisiones sobre tu familia personal, sino también de la pareja que vas a escoger para que pueda hasta cierto punto llenar esos vacíos emocionales. Cuando uno no tiene que buscar precisamente desde la carencia, ¿no? Sino desde tú qué vas a dar para que la otra persona te lo pueda compartir. Sí, por supuesto. Yo tuve que trabajarlo claramente en terapia debido a que pues yo tenía esta idea mágica, me comentaban, de que yo, pues la referencia que yo tenía era el único hombre de mi familia, mi hermano. Y la otra referencia que yo tenía de cómo era un papá era por lo que tú ves en la televisión. Sí, por supuesto. Por lo que ves en Disney y las películas, sí, ¿no? Claro. De las princesas y todo. Entonces, en este sentido, pues uno va creciendo precisamente con eso. Sí, entonces, esa carencia emocional, pues yo también la traía arrastrando. Sí, claro. Obviamente de estas circunstancias que uno poco a poco pues va viviendo. Sí, por supuesto, ¿no? Lo que uno va viendo, como mencionábamos en un inicio, somos experiencia, al final de cuentas, ¿no? Entonces esa experiencia pues la vamos adquiriendo pues en las figuras que tenemos en nuestro alrededor, sean femeninas, masculinas, lo que vemos en la televisión, pues ya hoy en día, anteriormente también alcanzamos en mi época ser de los de la televisión, ¿no? Sí. Y ahora ya no, ya es internet, ya es televisión, ya son todos los medios digitales, ¿no? Sí, o sea, todo eso te va formando justo, a lo que vas hasta a hacer. la propia música, ¿no? Que son temas que pues sobre la marcha vamos a ir escalando, pero como bien dices, ¿no? Esto, pues toda esta experiencia, toda esta charla que hemos tenido nos va a llevar al final a un fin. Y ese fin es saber, tú cómo es que decidiste, de manera muy personal, nosotros lo platicábamos desde que éramos novios, ¿no? Pero a mí me interesa saber, tú de manera muy personal, ¿cómo decidiste que la forma en la que íbamos a llevar a nuestra familia iba a ser de la manera, pues no tradicional? Porque si fuera totalmente tradicional, yo al menos tundiría golpes, ¿verdad? Llegaría tal vez a aleversar a la familia, ¿no? ¿Tú cómo decidiste, ¿no? El que lleváramos esta familia, pues, como decía, ¿no? tradicional, porque pues un tradicional es otro concepto, sí. ¿no? Bueno, de aquí en regresarnos. México es el machismo. El machismo, vaya, el machismo, Sí. para pronto, en México. Uh-huh. Pero una familia en donde esté presente padre y madre, pues desde que decidimos hacerlo, ¿no? Pero en quedarte tú como ama de casa, en quedarte tú responsable de la educación en casa. ¿Y cómo es que tú decidiste esta parte? Honestamente no ha sido fácil. Sí. O sea, para empezar, Sí, claro. cuando tú estás acostumbrada a un estilo de vida en donde tú trabajas, en donde tú tomas las decisiones, en donde tú vas, vienes, para arriba, para abajo, en realidad hace que
unirte con una persona sea complicado. Sí, por supuesto. Porque formas a un ser totalmente independiente, ¿no? Entonces, en este sentido, yo agarré, y aunque no creo que la crianza monoparental es mala, sí vi que en ese sentido yo tuve esta carencia. O sea, yo sí tuve esta necesidad de tener, por ejemplo, a mi mamá cerca. Y en este caso, pues obviamente ya después del tiempo de haber conocido de menos a mi papá, aunque él hubiera vivido en otras circunstancias, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando nosotros nos conocemos y pues todas las circunstancias pasan, yo agarro y pongo en una balanza y digo, ok, es importante que uno sea independiente, es importante que uno aporte a la relación, pero me di cuenta que también estar en pareja es como una sociedad. ¿Sí me explico? Sí. Es esto de yo tengo para aportar esto, Sí. y necesito esto a cambio. Sí, claro. Y en este sentido, tú me dijiste, ¿no? Yo tengo para aportar esto, pero necesito esto a cambio. Sí, por supuesto. Entonces yo puse en una balanza y yo dije, ok, sí podría trabajar claramente en una circunstancia en la que tal vez tú te enfermes o sea muy necesario que yo trabaje, yo no estoy cerrada a eso. Sin embargo, actualmente en nuestra situación o en nuestra circunstancia, yo dije, ok, puedo tomarme la libertad, porque creo que esto era lo importante. No el hecho de que tú agarraras y me dijeras, sabes que tú te tienes que quedar en la casa, sino más bien que yo tuviera la oportunidad de elegirlo. Siento que aquí es donde cambia. Sí, ok. Porque cuando alguien te impone, sí, claro, de tú tienes que trabajar o tú tienes que poner tú dices, 50 y 50. porque lo voy a hacer, ¿no? O supongamos que no es eso, sino que más bien agarras y dices, ya me cortas esa libertad de yo decidir. Sí, claro. Entonces, en este sentido, yo agarro y digo, ok, puedo trabajar, claramente sí, es algo que me gusta, que claramente te hace independiente, pero que poniéndolo en una balanza, tú podías agarrar y decir, ¿qué es lo que va a pasar con mis hijos? Sí. Porque al final del día, el hecho de que tú trabajes no quiere decir que seas menos o más mamá, pero sí descuidas esa parte en tu casa, con tu familia, hasta con tu pareja, ¿no? Nosotros lo platicamos cuando éramos novios, de que si los dos trabajábamos, pues los dos teníamos que llegar a hacer labores en la casa. Sí, claro. Y no solamente es la casa, sino también apoyarnos en este sentido con los hijos. Eliel pues ya es más grande, ya puede hacer ciertas cosas de manera independiente, sí, pero aún así teníamos esta situación de que tendríamos que tal vez pagarle a alguien o pedirle a alguien de favor que nos lo cuidara. Entonces, haciendo esta balanza, yo dije, no porque no quisiera repetir las mismas situaciones que yo traía, pero sí dije, bueno, puedo darme este lujo de yo quedarme en casa. No es un trabajo fácil quedarse en casa, claro, o sea, 24/7 eres mamá, 24/7 tienes que hacer comida, 24/7 tienes que hacer limpieza, o sea, son estas circunstancias, pero que yo quería experimentar. Sí, por supuesto. Y decir, quiero formar esta familia, no tanto de la carencia que yo tuve, sino de lo que puedo aportar. Sí, claro. Tal vez cuando nuestros hijos, los futuros y él crezcan, ahora ya van a ser circunstancias diferentes. Ya cuando los niños son adolescentes de 17, 18 años, son más independientes. Son más independientes, entonces ya no necesitan que alguien esté ahí. Pero, por ejemplo, él ahorita necesita que yo prenda la estufa, o sea, es un niño de 6 años, necesita que yo le enseñe cosas tan básicas como tender la cama, hacerse responsable de sus cosas. Tener una supervisión. Exactamente. Sí. Entonces, por este sentido, yo la verdad es que preferí eso. Sí, claramente claro. Es diferente a trabajar, no quiero decir que sea más fácil, pero sí en cierto sentido, tú agarras y trabajas y te vas. O sea, tú agarras y dices, a cierto horario yo tengo que ir y a cierto horario tengo que regresar. Y te olvidas de lo que está, por decirlo así, en casa. Sí, y es que en realidad, chicos, pues miren, ustedes seguramente lo viven en su día a día, ¿no? Uno agarra y se va a trabajar. No es que uno a veces se olvide, digo, no estoy en contra de lo no es malo. Pero uno se enfoca en lo que está haciendo, ¿no?
Entonces tú te enfocas, pero estás con la confianza de que hay alguien responsable al cuidado del hogar, al cuidado de tu familia. Pero entonces, por ejemplo, trabajas... ¿qué sería en nuestro caso si ambos nos fuéramos? ¿Y quién cuidaría de él? O sea, quieras o no, es esta circunstancia de, ok, mientras sea, por ejemplo, tu mamá o mi mamá, sabemos que está en un lugar seguro, pero si esto no fuera posible, pues al final del día uno se queda con esto, no sé si porque tú lo has vivido. Con la espina, y ese es un tema que, bueno, pues más adelante vamos a conversar, ¿no? Dentro de mi experiencia que yo tuve, ¿no? En su momento, pero yo sí les puedo compartir que justamente, pues, lo conversamos en un inicio, desde que fuimos novios, ¿verdad? Lo empezamos a conversar, oye, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a casar? Sí, yo traigo pues a mi hijo, les voy a contar el chisme después. y pues para pronto pues empezamos a conversar. No fue una vez, fueron repetidas ocasiones. E incluso hoy en día yo les puedo platicar que hasta lo hemos vuelto a tocar los temas. ¿Por qué? Porque a veces yo me frustro mucho con la parte económica. La parte económica, que no es un tema muy importante, no socialmente, hasta para llevarte un alimento a la boca, ¿no? Entonces yo a veces me frustro y bueno, hemos tocado este tema, pero tenemos que sacrificar algo para obtener algo. Vemos las diferentes perspectivas, ¿no? Los ángulos. Entonces yo he visto el beneficio de que mi esposa pues se quede en casa, al cuidado del hogar, al cuidado de la familia. A mí me es cómodo llegar y recibir un alimento caliente, no llegar y pelear y discutir por los casos del hogar. No es porque sea muchacha y no vamos a entrar a discusión y polémica de momento, pero pues sencillamente es algo que de momento me ahorro. De momento me ahorro. Entonces, yo creo que el punto que ella tiene, ¿verdad?, sobre el por qué lo decidió, pues el primero pues es por la experiencia que vivió, ¿no? La experiencia que tuvo. El segundo es porque pues lo quiso vivir, ¿no? Claramente lo quiso vivir. Y pues el tercero es porque lo conversamos y llegamos también a un acuerdo. Y pues bueno, chicos, pues esto es pues a grandes rasgos, ¿verdad?, parte de la crianza que tuvo mi esposa. Con una mamá soltera, ¿verdad? Por las circunstancias que experimentó desde su infancia hasta su adolescencia, y pues los pros y los contras que ella vivió y que aprendió de ello, ¿no? Las lecciones aprendidas son muy importantes, chicos. Pues antes que nada les agradecemos por aceptar visualizar nuestro primer episodio del podcast. Esperemos que os haya agradado. Si es así, pues déjenoslo en la caja de comentarios. También en redes sociales nos pueden mandar un mensajito diciéndonos su opinión, haciéndonos una recomendación, por supuesto. Y pues en este caso, este es mi canal secundario, ¿verdad? También los invito a que me visiten en mi canal principal, Joscorp, en el cual pues estamos teniendo allí algunos videotutoriales, algunos vlogs estilo de vida, no sé si se les llaman así, estilo de vida, o bueno, lo que vamos viviendo día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, los invito, muchachos. ¿Algo más que agregarme? Pues creo que van a ser episodios bastante extensos, van a haber temas muy buenos que obviamente han surgido debido a esta diferencia. No, también queremos que se olviden de nuestro siguiente episodio. Esperamos ya la siguiente semana poder también subirlo, donde vamos a hablar ahora de la crianza de mi esposo, de cómo él vino a complementar esta crianza y cómo también eso al final del día pues nos trajo conflictos, nos trajo también temas para conversar. Entonces todo esto ahora lo estamos haciendo no solo con la posibilidad de ya esos temas solucionados, sino de compartirlo con nuestra audiencia, y también de que si ellos viven una circunstancia parecida, pues puedan compartirlo y saber que formar al final del día una familia no es fácil. Tiene que haber no solo sacrificios, sino también ceder y ser firme en alguna de las creencias que nosotros tenemos, y entonces esto ayuda a que nosotros podamos convivir, podamos también pues aportar a la relación. Y la verdad deseamos mucho que les guste este podcast. Les agradecemos por habernos visto en esta ocasión. Esperamos que se suscriban también, por favor, y le den like y lo compartan con las demás personas. También si tienen algunos temas que querrán pues que nosotros también conversemos, pueden dejarlo ahí en los comentarios.
y pues nos vemos la siguiente semana. Nos estamos viendo, chicos, la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao.